Hola, vamos a continuar con otro problema de termodinámica, en este caso sobre el segundo principio, en el que nos pide calcular el cambio de entropía cuando 24 miligramos de nitrógeno a 89 torr se expanden en el vacío de forma diabática hasta una presión de 34 torr. Y según el problema, debemos considerar que el gas se comporta idealmente. Por tanto, estamos ante una expansión adiabática en el vacío, es decir, estamos ante un proceso totalmente irreversible. No podemos calcular el cambio de entropía con la definición de diferencial de calor partido de temperatura, puesto que este calor es el intercambiado en un proceso reversible. Sin embargo, aprovechando una propiedad de la entropía, y es que es una función de estado, podemos diseñar un proceso reversible que conecte los mismos estados inicial y final que el irreversible. Es decir, si tenemos un proceso irreversible en el cual las variables termodinámicas en etapas intermedias no están definidas, no podemos hallar la variación de entropía de esta forma, pero sí diseñando un proceso reversible que conecte los mismos estados. Porque el cambio de entropía no depende del camino seguido, sino de la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. Y daría igual, por tanto, seguir un camino irreversible que un camino reversible, que el cambio de entropía sería el mismo. Por tanto, vamos a usar esta idea para obtener una ecuación que en principio sería válida para procesos reversibles, pero lo que me va a importar es que son las condiciones iniciales y finales, siempre que metamos las condiciones iniciales y finales del proceso irreversible en la fórmula, me va a dar el cambio de entropía correspondiente a ese proceso irreversible. Esta ecuación la obtenemos usando el primer principio de la termodinámica, que nos dice que diferencial de U es diferencial de calor más diferencial de trabajo. Despejamos el diferencial de Q y lo sustituimos en la definición de entropía. Diferencial de Q igual a dU menos diferencial de trabajo. Y por tanto el cambio de entropía va a ser igual a la integral de diferencial de U menos diferencial de trabajo partido de la temperatura. Y ahora separamos en dos integrales. Por un lado tenemos la integral de diferencial de U partido de T y por otro lado menos la integral de diferencial de trabajo partido de T. Y vamos a sustituir en la primera integral la diferencial de U por C sub V de T, C sub V de T partido de T, bueno, entre un estado 1 y un estado 2, y aquí también un estado 1 y un estado 2, estados inicial y final del proceso, menos diferencial de trabajo es menos P de V, por tanto le quito el menos, ponemos un más, integral entre 1 y 2 de P de V partido de T. Como vemos, lo que estoy utilizando, por ejemplo, el trabajo que la fórmula para el trabajo es para un trabajo reversible, no irreversible. Por tanto, estamos diseñando una ecuación que sigue un camino reversible, pero lo importante es que los estados 1 y 2 van a ser los mismos que los que presenta el irreversible. Ahora, suponiendo que sea un gas ideal, vamos a sustituir la presión por nRT partido de volumen. Esto va a hacer que esta temperatura se simplifique con esa y nos va a quedar, bueno, y si la C sub es constante, la sacamos fuera, C sub V integral de dt partido de T entre un estado 1 y 2, más, sacamos fuera el NR, la T se va con la T, NR integral entre 1 y 2 de dV partido de V. Y ahora hacemos las dos integrales. La primera va a ser C sub V neperiano de temperatura final menos temperatura inicial. Este término nos va a indicar cómo la entropía cambia debido al cambio de temperatura a lo largo de ese proceso y, como vemos, depende solamente de la temperatura inicial y de la temperatura final. Ahí no importa el camino seguido. Sabiendo las temperaturas iniciales y finales del proceso, no nos importa si es reversible o irreversible. Y por último tenemos un segundo término que es más NR neperiano de V2 partido de V1 más NR neperiano de V2 partido de V1. Este término nos da el cambio de entropía con el volumen. Solo necesito saber el volumen V1 del estado inicial, volumen V2 del estado final y de esta forma podemos calcular el cambio de entropía. Bien, después tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. Es un proceso adiabático en el vacío. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es una expansión que tiene lugar
contra el vacío. Es decir, si tenemos un cilindro con un pistón y de un lado de ese pistón hay un gas, nitrógeno, a 89 torr, del otro lado tenemos vacío, es decir, una presión nula, el pistón inmediatamente se mueve a gran velocidad contra esta pared, expandiéndose el gas de forma instantánea, proceso completamente irreversible, expansión contra el vacío. La expansión contra el vacío no produce trabajo, es un proceso irreversible en el que el trabajo vendría dado por menos presión exterior por cambio de volumen y la presión exterior es nula, presión en el recipiente vacío. Además no se intercambia calor porque, se me ha olvidado, pero es un proceso adiabático. Es un proceso adiabático en el que no hay un intercambio de calor, pared aislada térmicamente, calor intercambiado cero. El primer principio de la termo dice que la variación de energía interna es calor más trabajo y por tanto es cero. Como se trata de un gas ideal, si no tenemos variación de energía interna y sabiendo que la energía interna depende solo de la temperatura, esto significa que no hay cambio de temperatura. El cambio de temperatura es nulo. Por tanto, estamos ante un proceso isotérmico, sin variación de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, la primera integral, esta integral de c sub de t partido de t es cero, o igual este término se anula. Y por tanto, nuestra variación de entropía para este proceso viene dada simplemente por nr neperiano de V2 partido de V1. Podemos, como es un gas ideal y tenemos la temperatura, sabemos que el proceso isotérmico no varía, podemos calcular con P por V igual a nRT el volumen asociado a los estados 1 y 2 para sustituir en la fórmula. También podemos utilizar, dado que es un proceso isotérmico, la ley de Boyle, que nos dice que el producto de P sub 1 V1 es igual a P sub 2 V2. Si despejamos V2 partido de V1, V2 dividido por V1 es lo mismo que P sub 1 dividido por P sub 2. Por lo tanto, aquí también podríamos poner nr neperiano de P sub 1 partido de P sub 2. N, número de moles. Tenemos 24 miligramos de nitrógeno. Bueno, eso son 0.024 gramos, que los dividimos entre 14, y tenemos moles de nitrógeno. Multiplicamos por la R, que son 8,314 julios partido de mol y de Kelvin, y por el neperiano de las presiones. Tenemos una presión final de 34 torr, puesto que es una expansión, y una presión inicial de 89 torr. No hace falta que lo pasemos a atmósfera, como es un cociente, podemos hacerlo así. Y de esta forma, mol se va con mol, y nos quedaría un cambio de entropía en julios partido de Kelvin. Este va a ser el cambio de entropía que sufre nuestro proceso de expansión adiabática contra el vacío. Y utilizo solo esta parte de la ecuación porque la temperatura se mantiene constante durante esa expansión. No hay cambio en T, ya que no hay cambio en energía interna del gas, por tratarse de un gas ideal. Por tanto, los moles, gramos entre peso molecular, es 28. El nitrógeno 14 por 2, 28. 28 un mol son 28 gramos de nitrógeno, 8,314, y después presión final 34, expansión, presión inicial 89.